Y otra pastora va a entrar, va enseguida. Puede hablar aquí. Muy buenas noches, pastoras y líderes de las diferentes iglesias llamadas hermanas. Y esta noche, ¿no? Es la segunda reunión de oración que estamos haciendo y vamos a empezar alabando a nuestro Señor con el himno número 35. ¿Sí? Vamos a alabar. Titula Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Sí, y nosotros como somos muy benditos, ¿no? Porque tenemos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y este tiempo, ¿no? Como podemos reunirnos para poder alabar al Señor, también poder orar, ¿no? Juntos uniendo el corazón y poder orar, sí, a nuestro Señor, así por nuestro país, por nuestras familias, ¿no? Y para seguir con el programa vamos a seguir alabando. Vamos a alabar el siguiente alabanza, la alabanza número 323. La alabanza número 323.
cual titula En Jesucristo, el Rey de Paz. En Jesucristo, el Rey de Paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Sí, ¿no? Y nosotros tenemos que cantar muchas glorias, ¿no? A nuestro Señor, que Él dio su vida por nosotros. Y Él tuvo mucho amor, ¿no? Para hacer este acto muy hermoso para nosotros. Y no sabemos cómo, ¿no? Vamos a agradecer, ¿no? A nuestro Señor que nos dio así como la salvación, nos entregó, ¿no? La felicidad en nuestro corazón. Y vamos a seguir alabando un himno más, el himno número 124. El himno número 124, la cual titula Tuya es la gloria. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Quita la gran piedra, ángeles de luz, y en la tumba el lienzo, guárdanos, Jesús. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Vemos que ángeles de amor, ansias y temores Él nos quitará. Que su iglesia alegre cante la canción. Vivo está la muerte,
pierde su aguijón. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Ya no dudamos, príncipe de vida y paz. Sin ti no valemos, fortaleza das. Más que vencedores, haznos por tu amor. Y al hogar celeste